Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es viernes 18 de diciembre. Estamos justo a una semana de celebrar la Navidad y quiero comenzar con una pregunta. Cuando escuchamos Hijo del Altísimo, ¿qué viene a nuestra mente? Seguro pensamos en Jesús, pero ¿pensamos en la Navidad? Saben, estamos a una semana de la Navidad y durante esta semana hemos estado hablando acerca de este acontecimiento. Y hoy quería que veamos a Jesús como el Hijo del Altísimo. ¿Qué es lo que comunica esta frase acerca de Jesús? Podemos comenzar a lanzar tal vez una lluvia de ideas, pero lo mejor es ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos acerca del Hijo del Altísimo. Dice en Lucas 1 del 26 al 35 que en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, el cual era de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y cuando entró a donde ella estaba dijo: «Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Entonces María le dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón». Respondió el ángel y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y el pasaje dice: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Estas palabras, ¿saben?, me emocionan porque Jesús es llamado Hijo del Altísimo. Y en el versículo 35 dice que será llamado Hijo de Dios. Y el significado me emociona porque eso implica mucho para nosotros. Como dije el martes, sin el nacimiento de Jesús, es decir, el Hijo del Altísimo, la historia de nuestra salvación hubiera comenzado. Por eso, el nacimiento del Hijo del Altísimo debería ser el centro de nuestra celebración navideña, y no los demás accesorios que tal vez son a los que ya estamos acostumbrados: una cena, una picana, un lechón, un pavo, regalos, el arbolito y todas esas cosas. Y no estoy diciendo que no hagamos eso, pero que no sean el centro de nuestra atención. Y vamos a ver por qué Jesús tenía que ser llamado el Hijo del Altísimo. Es decir, tenía que ser de una esencia divina. Tenía que ser realmente salido de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tenía que hacer algo. Entonces, desde la caída, no hay ser humano que pueda decir que no es pecador. Eclesiastés 7:20 dice: «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque». Todos somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Luego de la caída, es decir, luego de que Adán y Eva pecaron, todos nacemos en esa misma condición. Nadie puede decir hoy en la mañana: «Yo nunca he pecado». Todos hemos pecado de una o de otra forma. Y nadie puede pagar el precio por nuestro pecado. Todos somos deudores a Dios. No somos capaces de pagar el precio por nuestro pecado. Es decir, la única forma en la que nosotros pagaríamos el precio por nuestro pecado es con nuestra muerte. Es decir, estamos condenados a morir por nuestro pecado. Y no morir solo físicamente, sino espiritualmente. Es decir, estar separados de Dios por siempre. Pero
menos entonces vamos a poder pagar el precio por otros. Y como decía, la paga del pecado es muerte. Y todos estamos en esa condición. Si yo tengo que pagar por mi pecado, lo tengo que hacer con mi vida. Y eso significa que voy a estar separado de Dios por la eternidad. Pero la promesa de Dios en Génesis 3:15 fue que a través de un hombre nacido de mujer vendría la provisión de un Salvador. Se nos daría la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Y esa promesa se repitió a Abraham cuando el Señor le dijo que las familias de la tierra recibirían bendición de parte de Dios por su descendencia. Y Pablo en Romanos aclara cuando dice que es una descendencia, es decir, Cristo. Ahora, esta promesa pasó a Isaac y también pasó a Jacob. Los seres humanos esperaron el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero vemos que por la caída de el ser humano, es decir, cada uno de los seres humanos, incluso nosotros y nuestros hijos, todos nacemos en la misma condición de pecadores. Entonces, ¿cómo podría nacer el Salvador? Entonces, el mismísimo Dios tenía que hacerse carne, tenía que encarnarse, tenía que nacer como uno de nosotros para poder pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Y como el ángel Gabriel le dijo a María, a través de ese santo ser, el Señor proveería un Salvador que podía ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alguien que no tenía culpa, que no tenía mancha y que iba a morir en nuestro lugar. Ahora, a María le sonó extraño porque ¿cómo sería posible que el Mesías sea concebido y nazca en sus entrañas si ella era aún virgen, si no había conocido a varón? Entonces, el nacimiento de Jesús tendría que ser solo por la voluntad de Dios. No era la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. No era José que quería tener un hijo, no era María que quería tener un hijo. No era que ellos estaban pensando que querían tener un hijo. Era Dios haciendo el milagro en el seno de María para que Jesús pueda nacer. Y es lo que dice en Juan 1:12, 13 y en adelante. Es decir, Jesús no nació ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre. No nació por la voluntad de las personas, sino por la voluntad de Dios. Y Mateo dice en el capítulo 1, versículos 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Saben, el Salvador del mundo iba a ser Dios mismo encarnado, es decir, iba a tener una esencia divina. Él tenía que ser Dios mismo. Ahora, ¿por qué? Primero, porque no hubo, no hay y no habrá ser humano que no nazca en la condición de pecador. Pero también, ¿saben por qué? Porque nuestro pecado ha ofendido a Dios. Y Dios es un Dios infinito. Y como dice Jerry Cross, como nos dijo un año cuando vino a dar una conferencia, cuando ofendemos a un Dios infinito, la deuda que nosotros tenemos es infinita. Y nos explicaba esto un poco con un ejemplo y decía, si yo ofendo a una persona igual a mí, yo tengo un problema. Y tal vez lo que voy a ocasionar es una pelea. Ahora, si yo ofendo a un policía, yo tengo un problema más grande. Y seguro que me van a detener y voy a recibir una sanción. Ahora, si yo ofendo al presidente de un país, estaré en un problema gigante. Y lo más probable es que me van a meter a la cárcel
para que yo cumpla una condena. Entonces, si yo ofendo al Dios infinito, todopoderoso, voy a estar en el más grande problema que podría estar. Saben, nuestro pecado es una ofensa a alguien infinito, a alguien infinitamente más grande que un policía o un presidente. Y con nuestro pecado nosotros hemos ofendido al Dios creador y sustentador de todas las cosas, al Dios santo, al Dios todopoderoso, al Dios infinito. Entonces, nuestra ofensa es infinita. ¿Cómo podemos pagar esa deuda a ese ser infinito? Saben, Oliver Buswell responde a esta situación y dice que nosotros como individuos y como humanidad somos deudores a Dios y esa deuda tiene que ser pagada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay alguien en la creación que pueda pagar a Dios la deuda que nosotros tenemos? Pues como hemos visto, no hay nadie, no hay un tercero que lo pueda hacer. Entonces es el Dios Trino, es decir, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que asume la deuda. A través del Hijo, Él paga el precio que nosotros teníamos que pagar. No es un tercero, no es un ajeno, es Dios mismo pagando por nosotros el precio. Es Dios mismo asumiendo la deuda. Es Dios mismo haciendo posible todo eso. Por eso el Hijo se encarnó. Y como dice Filipenses 2 del 6 al 8, Él, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben, solo el Dios encarnado, solo el Hijo del Altísimo podía asumir la deuda que nosotros tenemos con el Señor. Solo Él vino y vivió esa vida perfecta. Y aunque fue tentado como nosotros, no pecó y fue muerto en la cruz por nuestros pecados. Y por eso nuestro Señor Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. Saben, el anuncio del ángel Gabriel mostraba el inicio del cumplimiento del plan del Señor para nuestra salvación. El Hijo del Altísimo estaba en camino. Ahora, ese es nuestro pensar, ese es nuestro sentir en este tiempo de la Navidad. ¿Estamos pensando en que vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador? Vamos a recordar el nacimiento de Jesús, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Hermanos, que ese sea nuestro pensamiento y nuestro deseo, que pasemos tiempo hablando, predicando a nuestros familiares acerca de la salvación, que es nuestro Señor Jesús. Que cuando estemos reunidos en la mesa con nuestra familia, podamos mostrar que estamos celebrando el nacimiento del Hijo del Altísimo, quien nos ha traído salvación. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, y gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver lo que tú has hecho. Gracias porque tú has enviado a nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él se ha encarnado y ha sido llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, porque ahora podemos entender que solo tú podías pagar el precio, que nadie más tenía la posibilidad de hacerlo. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has provisto salvación para nosotros. Y gracias porque podemos celebrar este tiempo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Y el lunes nos volvemos a ver en este tiempo de la comunidad contigo. Que tengan un lindo fin de semana.